Hola, buen día, ¿cómo están? Seguimos aquí en Infobae TV, los voy a acompañar hasta la 1 de la tarde y hoy nos acompaña Felipe Piña, historiador, escritor, un referente de la historia en la Argentina, y has tenido la virtud de haber popularizado mucho la lectura de la historia. Felipe, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, un placer charlar con vos, y en un momento en donde, hace años ya de esto, ¿no? Donde la historia estaba como muy reducida a libros un poco apáticos, lograste imponer con los mitos una lectura masiva, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue algo muy lindo que también tuvo mucho que ver la experiencia televisiva, Claro. ¿no? La aventura con Mario Pergolini, algo gran hecho, que fue una cosa muy loca porque fue un programa de historia que llegó a medir 25 puntos de rating. Claro. Y bueno, y para mí significó la popularidad de un día para el otro, o sea, no Sí. tuve transición. Ajá. Hay gente que tiene transición. A mí fue de una noche a la 1 de la mañana, me levanté y me tocaban la bocina los colectiveros, los camioneros, y bueno, para mí fantástico, Claro. ¿no? ¿Y te enchía un poco el pecho? Sí, la verdad que lo tomo muy bien. Para mí en realidad no es una cosa de ego, sino es como un compromiso, ¿no? Que tanta gente te quiera y tanta buena onda. Y la mirada de la gente genera eso, para mí debería, ¿no? Sí, debería, no siempre ocurre, pero a mí por lo menos me genera un compromiso lindo con la gente y trato de devolverlo todo lo que puedo. Y sí, yo creo que es eso, digamos, la historia es una materia seria, hay que tratarla seriamente, lo que no quiere decir acartonadamente o en difícil, ¿no? Claro. Yo estoy en contra de la simplificación, no hay que simplificar nada, digamos, sino que hay que hacerle a la gente accesible las cosas, ¿no? En la simplificación se pierde mucho. Si uno trata de sacar contenido para que quede un cuentito, la historia queda vacía. Claro. Entonces lo que yo hago en mis libros es darle a la gente mucho contenido, mucho documento, pero hacerle una cosa más ágil o darle los elementos para que la persona entienda. Claro. Trato de ampliar el vocabulario. Mis libros son 2 libros, cada libro son el libro y las citas. Claro. Que me encanta el sistema de citas, donde el que quiere lo lee, el que quiere no, pero le amplío, le acerco vocabulario. Me parece que la intención es subir, no bajar, ¿no? Entonces la gente lo agradece mucho, me gusta, así que es una buena simbiosis en esto. Y es muy raro, la verdad, que una persona que se dedica a escribir historia sea popular. Es algo raro. Yo la verdad que lo vivo muy bien. Me encanta eso. ¿Te pasa, por ejemplo, con docentes, encontrarte con docentes? ¿Qué aporte te hacen los docentes? Muchísimo. Bueno, usan mucho mi material. Yo tengo unos materiales para chicos, que son las historietas, y unos libros con DVD pensados justamente para docentes y chicos, que se usan mucho en las escuelas, no porque el ministerio lo haya comprado, cosa que no ocurrió y tampoco me preocupa, sino que lo que sí me gusta es que estos son materiales que los alumnos y los profesores llevan a la escuela, para compartir por voluntad propia, ¿no? Claro. Y eso me pone muy contento. Y bueno, sí, generalmente doy charlas en la escuela, voy a muchos lugares, me encanta hablar con los chicos, es genial la visión que tienen de la historia, ¿no? Cómo se plantan frente a la historia, esta inteligencia que tienen los chicos a veces en la escuela la chata un poco, o no les tienen confianza, ¿no? ¿Qué va a decir un pibe? ¿Qué puede decir un pibe? Y los pibes te pueden decir cosas geniales, realmente visiones muy interesantes. Muy interesante, ¿no? claro. Sí. Hay que saber escuchar, ¿viste? Que la vida, si uno anda por la vida creyendo que lo sabe todo, además de ser un imbécil, es un aburrido, ¿no? Se pierde cosas, ¿no? Se pierde la mitad, qué sé yo, todo lo que tiene el otro para decir, ¿no? Exacto. Ahora te quiero hacer unas consultas sobre la actualidad también, que siempre tenés una mirada desde la historia a lo actual. Pero quiero mostrarles el último libro, que es Al Gran Pueblo Argentino Salud, que acaba de sacar Felipe, que es las estrofas del himno nacional, pero llevadas justamente al vino, nada menos que a la bebida nacional, que es bebida nacional desde hace poco tiempo. Desde hace muy poco tiempo, sí, aparte de un par de años. Lo cual es un acto de justicia, porque es una bebida noble. No pensemos en el alcohol como algo dañino, digamos, en el sentido del vino, porque generalmente el vino se toma socialmente, ¿no? No es como la bebida blanca o el whisky que uno toma para olvidar o por despecho, ¿viste? En la barra de un bar. El vino se abre y se descorcha con amigos, ¿no? En un asado. Es una bebida social, es noble, qué sé yo, podés tomarlo moderadamente, no sé. Y disculpa que no lo puedo leer, pero lo recibí hace pocas horas, pero desde no haberlo leído me pregunto si es la historia del vino
¿O sí, usás el vino como hilo conductor para hablar de la historia? No, no, es la historia del vino y por supuesto con mucho contexto nacional, porque es la historia del vino y la industria del vino, ¿no? Todo lo que pasó con el vino desde 1557, que son las primeras vides plantadas en Santiago del Estero. ¿Traídas de España? Traídas de España vía Chile. Llegan accidentalmente porque Santiago del Estero, que era un lugar muy importante en ese momento en la estrategia colonial española, madre de ciudades, de ahí salieron muchas fundaciones. Bueno, la ciudad no tenía sacerdote, entonces lo mandan a buscar a La Serena, a Chile, lugar de donde dependía todavía, hasta 1563 la zona del virreinato. Esa parte del virreinato dependía de Chile. Y mandan a buscar un sacerdote, que es el padre Juan Cedrón, que va a Santiago, entre otras cosas, con sarmientos de vides que traía de Chile. Y ahí se planta la primera vid en el actual territorio argentino. Luego pasará a Salta, La Rioja y desde Chile directamente a Mendoza, lugar donde va a aprender muy bien y será, bueno, con el tiempo la principal provincia vitivinícola de la Argentina. Claro. ¿No? Pero las primeras vides no fueron plantadas en Mendoza, como en Santiago. En Santiago del Estero. Sí, con muy poca diferencia, unos 10 años ya se planta en Mendoza, que era una zona para nada agrícola todavía, era una zona más bien de crianza de ganado, porque el gran tema a fin del siglo XVI era la guerra contra los mapuches en Chile, la guerra de Arauco, la famosa guerra de Arauco. Y se necesitaba logística del otro lado de la cordillera, la crianza de ganado y demás, y Mendoza vivía esencialmente de esa actividad ganadera de exportación, ¿no? Con el tiempo va a empezar a aprovechar, cuando se dan cuenta que tienen que aprovechar un patrimonio extraordinario que le han dejado los originarios, que es el sistema de riego, un sistema fantástico que armaron los huarpes y pueblos preincaicos incluso, que le da a esa zona la característica de oasis, ¿no? y que incrementa la zona cultivable, que no supera en Mendoza el 4 o 5% del territorio, ¿no? Es una provincia muy desértica y que tiene estos valles, estos oasis, donde prendió también la uva, ¿no? Claro. Y hoy tenemos, bueno, hoy la mejor uva, una de las mejores uvas de América, sin duda, claro, están ahí. ¿Y esa primera variedad de Santiago del Estero, cuál fue? Una uva criolla, llamada criolla, ¿no? Uva una especie de una uva no muy definida, y vamos a tener variedades de la criolla hasta muy entrado el siglo XIX, ¿no? O sea, recién cuando Sarmiento, que siempre tenía estas ideas emprendedoras y había vivido el exilio en Chile, sí, y vio una experiencia muy interesante que fue la Escuela Agrotécnica de Chile, de Santiago, donde se enseñaba a los chicos a plantar vides y demás, y trae esa idea a Mendoza, y fomenta la idea en Mendoza con un extraordinario personaje que es Aimé Puget, Michel Aimé Puget, un francés que va a fundar esta escuela y va a traer el Merlot, el Cabernet Sauvignon y nada menos que el Malbec, ¿no? Que claro, es hoy en día, esa época, 1853. Hoy es el vino más... Claro, el vino insignia de Argentina en el mundo, ¿no? Sí. Superando, según algunos críticos, al de Cahors, que es el lugar de origen del Malbec, ¿no? Por la característica de la altura, todo lo que tiene Mendoza, ¿no? Para ofrecer. Yo tengo la sensación de que hasta hace 20 años el consumo del vino se restringía a pocas, 2 o 3 marcas nada más, absolutamente, ¿no? Y un vino, ahora, vino de la calidad relativa, ¿no? Claro. En nuestras infancias, yo soy poco más viejito que vos, vino, pero, ¿no? Sí, pero viste que tomaba, primero que comíamos al mediodía, almorzábamos con vino, sí. Vino con soda, vino y soda, que era muy saludable, decían sí, todos. Eran vinos Peñaflor, sí, Pángaro, sí, Pungato, Vasco viejo, claro, ¿no? Eso. Exactamente, sí. Y efectivamente los vinos que hoy diríamos de alta gama, que sí, no lo eran vinos un poquito más caros, era el Valderrobles, el Carcassonne, exacto, que era el vino, sí, que tomaba Perón, ¿no? Que era un poquito mejor, digamos. El Suter, etiqueta marrón, cuando le invitaba a una chica, todavía nosotros en nuestra adolescencia, ¿no? Quedabas bien vino con blanco. Suter, etiqueta marrón, que hoy no lo tomarías probablemente, ¿no? Y la Caramañola era otra... El San Felipe. San Felipe. Que sigue siendo, había 4 o 5 marcas. 4 o 5 marcas, ¿no? y eso va a cambiar muy fuertemente, evidentemente, en los años 90. Claro, ¿no? ¿cuándo explota la industria en los 90? Sí, después de una situación tremenda de perder viñas, de una crisis muy fuerte de la industria con el caso Greco, que fue un caso de una estafa muy fuerte en la provincia de Mendoza. Hay una reconversión, una vuelta a las cepas, porque en los 70 fue el momento de mayor expansión de la industria, no de calidad, sino de cantidad, ¿no?
llegamos a consumir 92 litros por habitante. Un récord. ¿Cuándo? 92. ¿En qué momento? En el año 1970 aproximadamente. 92 litros por habitante, sí, por terceros, año. Entre terceros y segundos consumidores a nivel mundial y productores también. Ahora bajó. Bajó, pero se está remontando, ¿no? Pero estamos bastante abajo porque creció la competencia de otras bebidas, la cerveza, ¿no? Claro. La cerveza que es la preferida de los jóvenes, ¿no? Pero bueno, ahí lo que pasa en ese momento, en los 90, empiezan a producirse vinos de excelencia y de calidad. Se apunta a la excelencia más que a la cantidad, ¿no? En un momento de cierta baja del nivel de consumo, se apunta a la excelencia y bueno, hoy tenemos en Argentina vinos que pueden competir en cualquier lugar del mundo, ¿no? Claro. Así como mencionaste que a Perón le gustaba el Carcassonne, ¿hay otros personajes relevantes de la historia asociados a una variedad? Sí, no una variedad, sí, por ejemplo San Martín era un hombre que era lo que podíamos decir un wine lover, ¿no? Un hombre que le gustaba el buen vino y hacía cosas interesantes como por ejemplo bromas a sus oficiales, como fue cambiar la etiqueta de 3 vinos de Málaga por 3 de Mendoza y viceversa, y les hace probar a las Heras, a la Valle, a todos estos generales, los vinos. Entonces empieza por los de Málaga, que en realidad eran los de Mendoza, ¿no? Sí. Y dicen, ¿qué vino de tan baja calidad? Que vino excelente, porque le hicieron Málaga, ¿no? Claro. Que vino maravilloso, no tiene comparación. Después probaron el de Málaga, que era de Mendoza. Decían que malo. Claro, entonces increíble, ¿no? Y San Martín ahí le da una arenga, claro, donde les dice que tienen poco patriotismo y saben poco de vinos. Claro. Y por complacer al general hablaron bien del... Y ahí terminaron... pero lo probaron y dijeron, no, la verdad que está muy bien este vino, ¿no? Esto lo cuenta Olazábal, que era un muchachito en aquel momento. Claro. Pero bueno, sí, el vino está muy vinculado a... ¿Rosas? Rosas era un hombre que tomaba... En aquel momento los vinos provenían de Mendoza y ya había todavía mucho nivel de importación que venía de España, ¿no? Mucho vino que llegaba de España. Había una competencia bastante fuerte. Y eso hacía que en Mendoza tuviera el problema del traslado. Y por eso se crea una variedad que va a ser la más popular, que es el Carlón, que está mencionado en varios tangos, ¿no? El vino Carlón, como vino del pueblo, digamos, porque se le agrega al vino tinto una especie de mosto cocido para mantener un poco más que dure el vino, y era una variedad de Bernicarló, un lugar de España, Bernicarló, y a Pocopado quedaba Carlón. Y ese era el vino que más se consumía en las pulperías, por ejemplo, junto con el aguardiente. Y si vos, viendo documentos para el libro, era impresionante el nivel de consumo de alcohol en las pulperías, que tenía que ver con la mala calidad del agua. Entonces se tomaba como un líquido, necesario para calmar la sed. Exactamente. ¿Más vino que aguardiente, no? Más vino que aguardiente. Sí, igual la competencia con el aguardiente era fuerte. Claro. El aguardiente era más accesible, era más barata, se traía del norte, de la caña de azúcar, claro, ¿no? Y era más fácil conseguirla. Lo que hoy conocemos como ginebra. Claro, sí, un aguardiente también. El nombre de aguardiente. ¿Y otro personaje vinculado al vino? Bueno, hay varios, ¿no? Todos tuvieron un vínculo importante. Irigoyen, y bueno, tuvimos algunos presidentes muy bebedores, como el caso de Guido, que era un hombre que se pasaba un poquito con José María Guido. No lo manejaba bien. Exactamente. Pero siempre el vino estuvo presente. O el triste caso de Galtieri, el dictador. Claro, eso ya más para el whisky, para el lado del whisky, ¿no? Le gustaba más el whisky que el vino. Pero lo que también hablo mucho en el libro son, por ejemplo, el tema de las publicidades, que hablaban de la potencia de la industria, ¿no? Cuando uno recuerda en nuestras infancias las propagandas más célebres son todas de vino. Bordolino, los escarpines de Crespi. Claro. Propagandas seco. Que duraban un minuto, ¿no? Sí. Que hoy serían imposibles, digamos, y que hablaban de una industria muy potente, muy fuerte, que tenía un nivel de consumo impresionante, básicamente de consumo interno. Hoy, y de los 90 para acá, se fue equilibrando el nivel de exportación y de consumo interno, ¿no? Algo que nos pone en buena posición, por ejemplo, con respecto a Chile, que tiene fundamentalmente una producción hacia el exterior, ¿no? Poco consumo local y mucha exportación. Argentina está más o menos equilibrado en este sentido. Hoy justamente en La Nación se publica que un vino Malbec argentino fue premiado en Francia como uno de los mejores del mundo, ¿no? Bueno, pasa mucho. Al punto tal que me contaba Pepe Zucardi que el año pasado, en una famosa exposición en Burdeos, la gente de Cahors puso el Malbec es francés, ¿no? Como diciendo
recordando por la potencia del Malbec argentino, claro, que el Malbec era de origen francés, ¿no? Así como está ligado el vino a algunos personajes o personalidades de la historia, ¿hay también situaciones en donde el vino es protagonista en cuestiones de reuniones históricas también? Sí, bueno, desde los comienzos de la historia, ¿no? La Última Cena hay un protagonismo del vino y también ahí hay un vínculo muy interesante con lo sagrado que recorre la historia, ¿no? El vino siempre fue algo vinculado a lo sagrado, desde el Dionisio griego, el Baco, ¿no? Con sus bacanales, pasando por la iglesia, que lo convierte en un elemento sagrado y que además hace que las órdenes religiosas sean las principales cultivadoras de vino. Necesitaban el vino para la misa y además generaba un excedente, ¿no? Que además también ahí hay una cosa interesante que habla de nuestro espíritu un poco tramposo a veces, y era que como las órdenes religiosas no pagaban impuestos por la producción de vino, muchos productores particulares vendían a través de las órdenes su propio vino para zafar del impuesto, ¿no? Entonces esto estamos hablando, ¿no? O sea, siglo XVII estamos hablando. Qué bárbaro. Exactamente. Pero el paladar argentino entonces se refina en los últimos 20 años. Sí. Ahora hay mucha gente que aprendió, o algunos no, pero hacen como que aprendieron. La ceremonia. Claro, la ceremonia, el olfato. Sí, exacto, bueno, pero esto es muy reciente. Es muy reciente, sí. ¿Y a qué lo atribuís? Y bueno, porque hubo, bueno, por supuesto siempre hubo gente con poder adquisitivo para comprar vino que venía de afuera, pero la producción y la ampliación de la excelencia es muy reciente. Tiene 20 años más o menos entre nosotros, de manera tal que ahí empezó. O sea que la industria de alguna manera vio el potencial y generó en la sociedad esta cuestión publicitaria y marketinera. Sí, pero también el gusto, ¿no? Creo que uno no vuelve, ya cuando empezás a probar ciertas cosas, si podés, no volvés, ¿no? Sí. Entonces me parece que la gente está cada vez más exigente en torno al vino. Y no tiene necesariamente que ver con el precio, ¿no? Porque como bien dice el amigo Miguel Grascó, que me va a presentar el libro, para mí un gran honor, claro. No, hay buenos vinos baratos y hay malos vinos caros, ¿no? Hay que saber buscar y bueno, con la ayuda de gente como él, digamos, ¿no? Que la tiene clara y que no tiene este prejuicio de que un vino caro necesariamente es bueno y un vino barato necesariamente es malo, ¿no? Claro. Y en esta etapa, en estos 30 años de democracia, los presidentes de esta etapa, ¿hacés referencia a Alfonsín, por ejemplo? Sí, Alfonsín era un hombre que le gustaba tomar, le gustaba tomar vino, un hombre que le gustaba mucho las reuniones, los asados, por ejemplo, y él sabía tomar y sabía, la gente que lo conoce era un tipo que sabía de vinos. Bueno, Menem también, ¿no? Sí. Menem desde ya no se privaba de nada, no se privaba. Pero de vinculado nada. Con alguna... No, bueno, viste todo el tema de La Rioja. La Rioja es una provincia muy vitivinicultora. Así que también ahí hay buenos vinos en La Rioja, muy buenos vinos. Tenemos buenos vinos, digamos, de Salta, hoy en día Chubut. Tenemos un extenso corredor vitivinícola. Neuquén también. Neuquén, claro, por eso, pero llegamos hasta al sur, a Chubut. Neuquén es una gran productora de vinos, Río Negro también. Exactamente. ¿Y Néstor Kirchner o el matrimonio, digamos, como consumidores de algún vino en particular? Sí, no tengo mucha referencia, pero sí, supongo que sí. Pero no hay una referencia puntual de alguna marca o gusto particular. Exactamente. Era seguramente, como Néstor era muy fanático del cordero patagónico, le tendría que acompañar con algún buen vino, seguramente. Naturalmente, ¿no? Bueno, este tema, te quería consultar, obviamente temas de la historia y la actualidad. ¿Cuántos hay un plazo para que la historia puede incorporar ya como historia a la actualidad? ¿Cuántos años? Yo a veces veo libros de historia que ya están hablando del menemismo, de la alianza obviamente también. Sí, yo creo que hay ¿Cuándo se deja reposar la historia? Se llama periodo de profilaxis, ¿no? En historia. Yo creo que son más o menos unos 4 o 5 años, aunque me parece que eso se va acortando porque la revolución de las comunicaciones hace que todo se acorte, ¿no? Antes había una visión mucho más conservadora de los 25 años, que me parece una exageración. Claro. Pero, por ejemplo, la historia de Oxford, publicada en 2004, hablaba de hechos del 2003, ¿no? O sea, llegaba hasta ese momento, una historia conservadora, clásica, ya habla casi de esto. Bueno, y hay fenómenos. Yo el año pasado estuve en un congreso en Europa donde hay cátedras de historia inmediata. Historia inmediata quiere decir lo que está pasando en Siria con la mirada histórica, ¿no? ¿Y cómo es la diferencia de algo inmediato entre una crónica periodística y una historia? Porque la historia se encarga, puntualmente estábamos viendo el caso de Siria, de contextualizar, ¿no? De dónde viene el partido Baas, o sea,
quién es Assad, cuáles son los apoyos que tuvo históricamente, las relaciones con la Unión Soviética, por qué un partido laico dentro del mundo musulmán. Bueno, todo eso lo aporta a la historia, ¿no? Claro. Y les de mucha utilidad al periodismo, a la gente que lee. Y es muy frecuente que los grandes diarios del mundo tengan columnas de historiadores para explicar situaciones conflictivas en el mundo. Yo creo que en ese sentido, no porque uno tenga que dar cuenta de la actualidad, sino más bien contextualizar. Creo que es un poco el rol nuestro, ¿no? Darle contexto a la noticia. Claro. ¿Y cómo cómo vos como historiador clasificaste o categorizás a las diferentes vertientes del peronismo? O sea, ¿el kirchnerismo es peronismo, el menemismo es peronismo? Yo creo que eso, de la culpa de eso, la responsabilidad, por la palabra culpa en Argentina es una palabra muy bastardeada, ¿no? Pero la responsabilidad de la amplitud del peronismo la tiene Perón, que fue una persona que en los momentos de acumulación, cuando él necesitaba acumular fuerzas, no le hacía asco prácticamente a nada, ¿no? Entonces incorporaba a su movimiento, esto se ve claramente en el 45 y en el 73, por ejemplo, que son dos momentos preelectorales fuertes, ¿no? Hay una incorporación de fuerzas de derecha, conservadora, el Partido Conservador Popular, por ejemplo, gente que venía del comunismo, gente que venía del socialismo, el Partido Laborista, gente que venía de la Unión Cívica Radical. Y después, claro, viene la depuración. O sea, claro. Es muy interesante los dos procesos, 46-73, cómo Perón selecciona ahí. Y, por ejemplo, va a quedarse con el centro derecha. Es decir, al Partido Laborista, que era el referente más de izquierda en el 46, lo va a correr del poder, ¿no? De alguna manera. Lo que no decir que Perón tenga una política antiobrera, para nada, pero no va a querer tener a esa gente que le reclame por izquierda ir un poco más allá donde él quería ir. Por ejemplo, reforma agraria, ¿no? Claro. Cosa que estaba en el partido, de alguna manera, en el reglamento del Partido Laborista. Y en el 73 pasa lo mismo, la juventud es de una enorme utilidad en su campaña contra las dictaduras de Lanús, de Onganía, bueno, etcétera, pero claro, llegado al poder, es un grupo molesto, ¿no? La exigencia del cumplimiento de una plataforma como la del Frejuli, y eso hace que entonces todos se puedan decir peronistas, ¿no? Más el fenómeno del menemismo en los 90, que uno, si se atiene a los cánones, el primer peronismo no sería peronismo, bueno, ellos también se denominan peronistas, ¿no? Y entonces es como un trampolín para saltar para cualquier lado del peronismo. Yo creo que hay una laxitud muy grande en esto del peronismo, ¿no? Que de Narváez se diga peronista, claro. Por ejemplo, suena curioso, ¿no? Pero bueno, o que Macri en algún punto no niegue su peronismo, no sé si es peronista, pero él dice, no dice que no es, porque siente que eso le da algún tipo lo suma algo, ¿no? Sí. Bueno, Scioli, que viene del menemismo. Claro, exactamente, Scioli, las incorporaciones tipo Reutemann, ¿no? Y bueno, nos vamos como acostumbrando, ¿no? Lo cual es raro, qué sé yo, pero ¿quién está en condiciones de decir que el otro no es peronista? Es más difícil. Claro. Entonces yo creo que el kirchnerismo, por supuesto, sí puede ser considerado peronista y a la vez absolutamente negado por los ortodoxos del peronismo, ¿no? Y esto es así. O sea, el kirchnerista te va a decir que de alguna manera representa fielmente los primeros momentos del peronismo por su industrialización, fomento de la industria, los derechos laborales, y el otro te va a decir que son zurdos y que por lo tanto no son peronistas. Claro, ¿no? claro. Entonces esto es una cosa que uno que viene estudiando la historia del peronismo hace muchos años y que haber vivido también, a mí me tocó vivir el año 73, es como que te vas acostumbrando, ¿no? Pero el análisis histórico me parece serio, hablar de un movimiento heterogéneo, absolutamente heterogéneo, donde el principal jefe nunca le negó la incorporación prácticamente a nadie, ¿no? Particularmente en los últimos momentos, quizás los peores de Perón, que fueron del 73 al 74, los más complejos, lo cual dejó abierta una puerta a que todo el mundo podía autodenominarse peronista, ¿no? Y no está regulado. No está regulado. Con lo cual no hay una matrícula para ser peronista. ¿Quién regula esto, no? Claro, entonces... Pero lo interesante es que cada uno de estos grupos se reclama como el auténtico peronista. Claro. Lo que está en debate a veces son los símbolos. Totalmente. Y que van a la justicia a apropiarse, ¿no? Y claro, pero esto es muy interesante porque cada uno de los sectores se autoproclama el auténtico en contra del otro que parece ser no auténtico, ¿no? Y entonces es muy complejo el peronismo, no es para gente que no tiene paciencia. Claro. Hay temas históricos que requieren de paciencia. Claro, ¿no? Y no es para no argentinos que le resulta. Claro, sí, o a los no argentinos les fascina. O sea, a mí permanentemente me viene entrevistando, preguntando, los gente de Estados Unidos. Y es el tema de las universidades estadounidenses con departamentos latinoamericanos, que son muchas, la UCLA, muchísimas.
el tema predilecto de las tesis es el peronismo, sigue siendo el peronismo. Y hay más de 400 libros en inglés sobre peronismo, 400 libros sobre Perón, Evita, el peronismo. Es un tema que le fascina tanto a los norteamericanos, particularmente a los norteamericanos, y a gente investigadora de Israel, de Francia, de Italia. Hay un gran investigador italiano, Loris Zanata, de la Universidad de Bolonia, que se especializa en peronismo, gente de Francia. Es un tema que lo fascina. ¿Logran descifrar? Logran, por lo menos, yo creo que hacen aportes interesantes desde lo desapasionado y la lejanía, ¿no? Que implica no ser argentino, digamos, ¿no? Claro. Lo cual para mí son libros muy interesantes para leer. Como siempre digo, uno no debe leer las cosas con las que está de acuerdo solamente porque es muy aburrido. Le digo a la gente que nos está mirando, ¿no? Es muy importante en historia leer diversas opiniones. Uno va construyendo el sentido a partir de opiniones opuestas a veces. No hay que tenerle miedo a esto, que hay muchas versiones, porque la gente se enoja. Ahí dicen que Rosas, bueno, lea todo y después saque su conclusión. No se enoje, o sea, la historia es opinión. Entonces, si alguien va muy seguro, dice categóricamente esto fue así, bueno, pongámosle un poquito de duda, ¿no? Que para eso está la historia. ¿Encontrás un paralelismo entre la relación de Perón con los medios en su primer gobierno y la relación del kirchnerismo con los medios? No, porque la relación de Perón con los medios fue muy mala y muy negativa, desde mi punto de vista, en el sentido que Perón fue un gran censor de los medios, ¿no? Él y Paul, digamos, básicamente, un hombre que prohibió medios, se cerró, la Vanguardia la clausuró un montón de veces, la prensa la expropió, la Nación por su propio peso sobrevivió, digamos, ¿no? Peso económico y político, y creo que eso no pasa hoy. Hoy puede haber enfrentamientos con medios, pero no hay una censura a los medios, ¿no? Creo que es una cosa muy diferente. Y aquello era gravísimo y creo que es algo que el peronismo tiene que revisar absolutamente, ¿no? Es decir, su pésima relación con los medios y el creer que silenciando un medio ganás algo, ¿no? Solucionás algo, cuando en realidad no es lo peor que puedes hacer, ¿no? Claro. Aparte que no corresponde, por supuesto. Sí, claro. Pero me parece que ahí a veces se peca por demasiada vehemencia o demasiada convicción política, ¿no? No se puede comparar aquel peronismo en ese punto, ¿no? En ese punto con lo que pasa hoy, que puede enojar, que puede estar mal, que puede ser criticable, pero no es de ninguna manera comparable. Claro. No hubo clausura de ningún medio, no hubo periodistas, acá en esa época hay periodistas presos. Sí. O sea, no se puede comparar. Pero la ley de medios, ¿crees que de alguna manera fue armada para anular, por ejemplo, al grupo Clarín, o, digamos, sin llegar a hacer lo que hizo Perón, de alguna manera controlar algunos medios y otros? Yo creo que la ley de medios fue tomando una dinámica en ese sentido. No sé si fue originalmente pensada así, porque vos pensás que la ley fue previa al conflicto, ¿no? Porque tardó mucho en debatirse. Sí, cuando pierde Kirchner ahí vuelve. Exactamente, pero viste que fue anterior, y yo creo que el conflicto empieza con el campo y la ley tardó mucho en tratarse, ¿no? Y yo creo que ahí adquiere una dinámica de odio y de acción y reacción, donde incluso el gobierno pierde un poco la chaveta y pone excesiva energía en algo que no era el tema central de la ley. Una ley interesante, una ley necesaria, porque teníamos una ley de la dictadura, y creo que ahí se va de madre la cosa, entrando en un enfrentamiento casi de carácter personal, que no era, me parece que no era el espíritu de la ley, ¿no? Creo que era eso, básicamente. Ahora, en la historia utilizan a los documentos periodísticos como una fuente muy importante, ¿no? Sin duda. Entonces, en este momento de la Argentina, cuando un historiador va a buscar documentación periodística en un momento en donde los medios están muy enfrentados y muchos han perdido el equilibrio, ¿cómo hace el historiador ahí? Bueno, hay dos momentos que yo creo que son extraordinariamente interesantes. La dictadura militar, donde vos prácticamente no tenías una voz disonante, salvo la prensa clandestina, que por suerte se consigue hoy en día, material de archivo, porque si vos te guiabas por los medios no pasaba absolutamente nada acá, ¿no? Claro. Entonces ahí tenés ahí aparece el historiador, el tipo que no se va a quedar con esa versión, ¿no? O que lee esa versión justamente como lo contrario a la realidad, ¿no? Es decir, la mentira de los enfrentamientos cuando en realidad eran secuestros, ¿no? Y ahora pasa esto, yo creo que hoy se hace necesario, lo cual está muy bueno en algún sentido, que trabajemos mucho. Nadie podría escribir la historia del presente con Página 12 y nadie podría escribir la historia del presente con Clarín. Estaría mintiendo, ¿no? Si uno hiciera el relato actual a partir de Tiempo Argentino y Página 12, o si lo hiciera solamente con Nación y Clarín, estaría mintiéndole al lector. Entonces habría que hacer un mix. Nosotros hablamos con un amigo tomando un vino justamente, que habría que hacer el diario Punto Medio, ¿no? Un diario nuevo que se llame Punto Medio, donde haya razonabilidad,
y donde vos veas lo bueno, lo malo, cosa que hoy se hace difícil, ¿no? Estamos perdiendo un poco el punto de equilibrio, que creo que es fundamental. Por supuesto que cada medio tiene tendencias, y esto ha sido histórico, pero estamos perdiendo el punto de equilibrio, ¿no? ¿De dónde te parás para leer una noticia? Lo cual es complicado. O sea que de acá a 10 años o 5 años, al ver algunas publicaciones periodísticas, ¿tenés que hacer esa salvedad? Sí, por supuesto. Yo lo hago, digamos, yo cuando hablo de la época de Rosas, por ejemplo, o de la época de Rivadavia, un diario que era el diario de Rivadavia, que era el Argos. Y el Argos era el diario que odiaba a San Martín. Entonces tenés montones de notas contra San Martín. Entonces eso no es la verdad. Eso es una opinión calumniosa, porque además mienten sobre el personaje más grande de la historia argentina, ¿no? Ahora, ¿no se lo puede criticar? Sí se lo puede criticar, pero eso no eran críticas, eran operaciones políticas, de un diario del año 1824, ¿no? Del otro lado había diarios federales que lo elogiaban, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay que dar las dos versiones y decir cuáles eran los motivos que llevaban a operar políticamente ese diario financiado en aquel momento por el Estado rivadaviano, ¿no? Por ejemplo. O sea que esto no es ninguna novedad lo que estamos viviendo. Y para un historiador serio, digamos, evidentemente un medio periodístico tomado al azar como única fuente en la Argentina en general no alcanza. En general no alcanza, ¿no? Es decir, no es una fuente válida un solo medio para hablar de un momento histórico, particularmente de los que nos gustan a nosotros, que son los polémicos. Rosas, Perón, Irigoyen, ¿no? No te puedes quedar en la época de Irigoyen con la época que era el diario oficial, y tampoco te puedes quedar con lo que decía La Nación, ¿no? Que lo mataba, digamos. Entonces, bueno, hay que trabajar. Te quería hacer una pregunta de actualidad, pero que creo que tiene un contexto histórico. Hoy estamos viendo en las últimas horas esta cuestión de Ollarví, del allanamiento, los llamados del poder, esta cosa repugnante por momentos, ¿no? de corrupción que emerge. Hay también como una historia de la impunidad, porque hay una sensación general de los ciudadanos de que acá nunca pasa nada, que hay impunidad, que la corrupción nunca es penada. ¿Hay una historia de la impunidad? Sí, es un tema de esos de como te decía antes, no para apurados. Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad social también, ¿no? Digamos, la impunidad, por supuesto, la más grave, la imperdonable y judiciable es la del poder. Ahora, hay otra cosa que tiene que ver con cierta característica argentina, que es que a mí no me alcanza la ley, ¿no? O sea, yo puedo burlarla, ¿no? En los casos particulares, como burlo las leyes de tránsito, como zafo de pagar impuestos, como que está en cada uno de los ciudadanos argentinos también, de la cual deben hacerse cargo, ¿no? Esto no justifica en absoluto lo otro. Quiero decir, tenemos que empezar también a ver las dos cosas, ¿no? Criticar fuertemente al poder. El poder no quiere decir el gobierno, el poder quiere decir el poder. Los empresarios, los jueces, y todos los tres poderes del Estado, ¿no? No solamente el gobierno, que por supuesto habrá que hacer lo que haya que hacer judicialmente, pero también me parece que tenemos que empezar a no ser incoherentes, de reclamar justicia y pureza por un lado cuando nosotros no lo somos, ¿no? Y no nos quita derechos, pero nos quita un poco de seriedad. ¿Y esa tradición de dónde viene? Y esa tradición tiene mucho que ver con el componente colonial español, ¿no? Que era una administración tremendamente corrupta que duró en nuestro territorio más de 2 siglos, casi 3 siglos, ¿no? Donde, por ejemplo, había una disposición muy interesante, un sello que tenían los gobernadores de Buenos Aires, que abarcaba una gran parte del territorio argentino, que decía se acata pero no se cumple. O sea, a las disposiciones reales se les contestaba con un sello que decía se acata pero no se cumple, lo cual es surrealista, ¿no? Pero a la vez habla de una forma de pensar, ¿no? Si hay una ley, pero yo puedo ver la forma de evadirla, ¿no? Y esto le cabe, por supuesto, y a mí me parece muy importante que quede claro a la gente que nos está mirando, que los niveles de responsabilidad son fundamentales. No es lo mismo el tipo que está desocupado y que por ahí quiere zafar de algo al de arriba que es el más responsable por educación, porque sabe que no lo tiene que hacer y que no lo puede hacer, ¿no? Si, no estoy diciendo que somos todos iguales, para nada, ¿no? Pero hay que revisar también eso, ¿no? Esta voluntad de la no ley, la anomia, ¿no? Como se llama en sociología, no hay ley. Es una sociedad donde la ley es poco respetada, ¿no? Tiene que ver con la historia, con tan poca tradición democrática que hemos tenido, ¿no? Hay muchos componentes históricos que nos servirían no para justificar, sino para explicar, ¿no? Porque la historia no debe usarse para justificarse.
El tema es si queremos cambiar, ¿no? Claro, eso ya, por eso te digo, es importante. Nos reconocemos. Sí, esto de la víctima, que siempre somos víctimas, viste, ya un poquito como, claro. Es mentira, ¿no? Sí. O sea, en un punto vos sos corresponsable. Víctimas del fondo, víctimas de todos, somos todos víctimas. La FIFA, pobrecito, yo quisiera, pero no me dejan, viste, bueno, para un poco, o sea. Coincido totalmente con eso, sí. Entonces, me parece que hay que hacerse cargo, ¿no? Habrás visto que hace pocos días se nos señala desde afuera como un país, digamos, que perdió una gran oportunidad. Salió la tapa de Economist, el Washington Post también. Ven como los últimos 100 años de la Argentina como la gran promesa, como una potencia superior por encima de Francia, de Australia, y que nos quedamos. Sí, el artículo, como el sueño perdido. El artículo que salió en Financial Times es una vergüenza, ¿no? Es un artículo muy dañino para la Argentina. Sí, para la Argentina, porque no se trata del ataque a un gobierno, sino está hablando de la Argentina. Sí. Y aparte se burla del movimiento popular más importante que fue el peronismo, ¿no? Digamos, sin ningún fundamento, porque dice cosas que no son ciertas. Habla de cifras que no existen, digamos, desconoce los avances sociales, económicos. Y no solamente el peronismo, el desarrollismo, el radicalismo, ¿no? Es esa típica mirada por encima del hombro que tienen los yanquis para con nosotros, ¿no? Si dijera cosas coherentes, está todo bien, pero no dice nada coherente. Y además, es curioso, porque eso mismo podríamos decirle a España, ¿no? Que es un país del primer mundo. La oportunidad perdida de la última década de España fue desastrosa, ¿no? Y sin embargo no hay ese tipo de sanciones morales para esos países, y sí para los países latinoamericanos que han optado por otro camino, equivocado, errado, podemos coincidir, pero esas amonestaciones nos vienen generalmente a nosotros, ¿no? No a Italia, que está al borde de la quiebra, o Portugal, la ciudad de Roma quebró, ¿no? Portugal, Grecia, la cuna de la civilización, pero se la agarran con nosotros, ¿no? Y acá vuelvo a decir, no porque seamos víctimas, pueden criticarnos todo lo que quieran, pero por favor lean un poquito antes de criticar, claro, con un poco de seriedad, ¿no? Cuando en el próximo libro de historia, ¿cómo, viste que se habla mucho de la década ganada, perdida, desperdiciada? Sí. ¿Cómo pondrías vos en el índice de tu próximo libro de historia esta década? Yo creo que es una década en algún punto ganada y una década también perdida en otro punto, ¿no? Me parece que le pondrías en tu el capítulo sería no sé, una década. No, una década importante que donde salimos del infierno, sin duda, ¿no? Yo creo que hubo avances importantes y una pérdida importante de tiempo en cuestiones claves, como son dos temas claves para la gente de a pie, como se dice, hacia nosotros, que es el transporte, salud, mejoramiento de la justicia, que se hizo bastante, pero falta mucho, estoy hablando de la justicia, y bueno, muchas cosas más que se pudieron haber hecho mucho mejor, sin ninguna duda, si no se hubiera perdido tanto tiempo en enfrentamientos bastante estériles, ¿no? Pero también hay que reconocer que se hicieron cosas muy positivas. Entonces, lo que no nos debería pasar es que nuestra bronca o algo así niegue lo positivo y solamente muestre lo negativo. Y al revés, que solamente se hable de lo positivo y no asumir los errores, porque ahí es donde perdemos, ¿no? Donde vos no tenés capacidad autocrítica, estás listo, ¿no? Si todos te aplauden, está todo bien y no pasa nada, qué sé yo. Un placer charlar con vos, Felipe, como siempre. Al Gran Pueblo Argentino, Salud, es el último libro de Felipe Piña, La historia del vino. Parece una botella de tinto. Así es. Es un tinto, ¿no? Sí, me encantaría tener un tinto propio. Claro. Ahí pusimos contenido neto, 336 páginas, que es la cantidad de páginas del libro. Claro, como los centímetros cúbicos. Exactamente. Gracias, Felipe. Gracias a vos, Juan.